Mi papá falleció cuando yo tenía solo 7 años. Dijeron que dejó 250.000, una suma que se suponía aseguraría mi futuro. Pero nunca vi un solo centavo de eso. Durante 11 años me prometieron un fondo para la universidad, una inversión, algo, esperándome cuando cumpliera 18. Bueno, ahora tengo la edad suficiente, y no hay nada. Sin documentos, sin cuentas, sin explicación clara. Solo las mismas mentiras, contadas una y otra vez, cada vez con una versión ligeramente diferente. Mi familia se odia. Me ocultaron la verdad. Y ahora tengo que resolver todo por mi cuenta. No solo quiero saber a dónde fue a parar el dinero, quiero saber qué más me han estado ocultando todos estos años. Y si hay algo enterrado, voy a descubrirlo. Todavía recuerdo el día en que todo se desmoronó. Un día de verano opresivamente caluroso en Virginia Occidental. La noticia de la muerte de mi padre llegó a través de una llamada telefónica brusca. Nadie me consoló. Nadie explicó lo que había pasado. Y casi de inmediato, la familia de mi papá, mis abuelos, tíos, tías, descendió como un ejército de ocupación. No lloraron. No preguntaron cómo me sentía yo o mi mamá. Simplemente actuaron. Entraron a la casa en la que había vivido mi papá. Cerraron la puerta, empujaron a mi mamá afuera y vaciaron el lugar como si mi mamá y yo nunca hubiéramos existido en su vida. Dijeron que mis padres se habían separado, aunque todavía estaban legalmente casados. Se aferraron a eso como su excusa para llevarse todo. Mientras mi mamá se sentaba en el porche llorando en silencio, ellos registraban cada cajón, cada caja, llevándose todo: ropa, fotos familiares, documentos, incluso recuerdos que me pertenecían. Nadie preguntó si quería quedarme con algo. Me dejaron con 2 viejas camisas de franela que habían pertenecido a mi papá. Eso es todo lo que me dejaron. 2 trozos de tela empapados en el tiempo y recuerdos desmenuzados. Después de ese día, comenzó la Guerra Fría. El nombre de mi mamá ya no se mencionaba. Ya no me abrazaban ni me llamaban dulce nieta. Me convertí en un peón en una amarga partida de ajedrez entre 2 lados de la familia. Todos afirmaban estar haciendo lo correcto. Todos insistían en que sabían lo que era mejor para mí, pero nadie me dijo la verdad. Me dijeron que mi papá dejó $250.000, pero en lugar de un testamento claro, un heredero nombrado o una cuenta bancaria, todo lo que obtuve fueron rumores vagos. Perdido para tus abuelos a través de una laguna legal. Habrá un fideicomiso para ti cuando seas lo suficientemente mayor. Lo entenderás cuando crezcas. Bueno, sí crecí. Ya soy lo suficientemente mayor. Y esto es lo que entiendo. Nunca quisieron que supiera nada. Mi mamá una vez me dijo que quería demandar por lo que me pertenecía, pero no tenía el dinero para contratar a un abogado. Recuerdo verla sentada fuera de la casa de mis abuelos, con lágrimas cayendo sin parar mientras sus manos temblorosas firmaban una pila de documentos que nadie se molestó en explicar. No sé qué firmó. No sé si renunció a mis derechos. Todo se sintió orquestado, para borrarme de la historia de mi propio padre. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de la memoria, sobre el derecho a conocer la verdad, sobre una niña que perdió a su padre, y luego perdió todo lo demás relacionado con él, por culpa de personas que aún tenían la audacia de llamarla familia. ¿Y ahora? No dejaré que me borren otra vez. No dejaré que me borren otra vez, porque lo más cruel que hicieron no fue tomar el dinero. Era hacerme creer que todavía había algo esperándome por delante. Durante mi infancia y adolescencia viví de promesas. Promesas de un fondo de becas, que el dinero que mi papá dejó estaba guardado de manera segura, que cuando cumpliera 18 años tendría suficiente para empezar de nuevo, para ir a la universidad, vivir por mi cuenta y construir una vida mejor. Hablaban como si yo fuera el personaje principal de un cuento de hadas moderno. Cuando seas lo suficientemente mayor, todo será tuyo. Y les creí. Estudié mucho. No pedí mucho. No los cuestioné.
Porque cuando no tienes nada más a lo que aferrarte, la fe es lo único que te impide desmoronarte. Y me aferré a la creencia de que mi padre no había dejado este mundo con las manos vacías, que yo, su hija, no me quedara atrás. Pero luego cumplí 18 años, y de repente el cuento de hadas se derrumbó. Cuando pregunté sobre el dinero, mis abuelos dijeron, sin rodeos, «Tienes $80,000 en un fondo educativo, pero tienes que solicitarlo cada vez que lo uses, y es solo para la escuela». Entonces pregunté, ¿dónde aplicar? ¿Quién lo gestiona? ¿Cuál es el nombre del fondo? ¿Tenemos algún papeleo? ¿Algún número de cuenta? Sin respuestas. Se miraron, evadieron la pregunta. Cambié de tema. Unos días después los escuché decirle a mi tutor, «En realidad el dinero es solo para libros. ¿De 80,000 a unos pocos cientos de dólares por libros de texto? ¿De verdad piensan que soy un niño ingenuo que no sabe sumar 2 y 2? Entonces, cuando seguí insistiendo, la historia cambió de nuevo. Esta vez dijeron que el dinero estaba en una cuenta corriente. Luego fue una cuenta de inversión. Luego de vuelta a solo para libros de texto. Sin consistencia. Solo confusión. Fue entonces cuando me di cuenta. Había estado atrapado en un juego psicológico durante 11 años. Una sutil forma de terapia de retraso para mantenerme callado, para mantenerme confiado, para mantenerme esperando. Cada año, cuando preguntaba, «¿Qué pasa con el fondo?», me acariciaban la cabeza. «Lo entenderás cuando seas mayor». Bueno, ahora soy mayor. Y de repente, no tienen nada que decir. Mi mamá, por muy imperfecta que sea, siempre sospechó la verdad. Que el dinero se había ido, que usaron la idea de un fondo de becas para dar cobertura legal a algo que ni siquiera existía, que cada promesa hecha después de la muerte de mi padre era solo una historia de cobertura para un robo silencioso y organizado. Le pregunté a todos en la familia. Nadie pudo proporcionar un solo documento, sin número de cuenta, sin instrucciones sobre dónde o cómo aplicar. Y empecé a darme cuenta. O nunca se había reservado dinero para mí, o si lo había, se usó sin que yo fuera parte de ello. Pero la parte más dolorosa no es el dinero perdido, es la confianza perdida. No solo rompieron una promesa, construyeron una ilusión completa. Me hicieron crecer dentro de ella. Y cuando finalmente llegué a la puerta, no había nada detrás de ella excepto polvo. Ya no soy esa niña de 7 años, esperando a que los adultos marquen el camino. Ahora soy yo quien busca respuestas, página por página, línea por línea, porque si no lo hago, entonces todo lo que mi padre dejó atrás, incluida su esperanza en mí, desaparecerá en silencio. Ya no soy esa niña de 7 años esperando que los adultos marquen el camino. Ahora soy yo quien busca respuestas. Una página, una línea a la vez. Porque si no lo hago, entonces toda la vida de mi padre y todo lo que dejó para mí se desvanecerá en el silencio. Pero, ¿cómo recuperas el legado de alguien cuando incluso los recuerdos físicos de esa persona han sido despojados? Solía pensar que, incluso si todo el dinero se perdiera, al menos tendría su viejo reloj, un libro que alguna vez leyó, o tal vez solo una carta manuscrita, un trozo de papel con sus garabatos. Pero no. Después de 11 años, todo lo que tengo son 2 camisas de franela descoloridas, gastadas en los hombros y oliendo a un pasado que ha decayado con el tiempo. Todo lo demás que pertenecía a mi padre fue llevado, silenciosamente, por completo, por el lado de su familia. Justo después de que él falleció, entraron en su casa y lo vaciaron todo. Nadie me preguntó, su único hijo biológico, qué quería quedarme. Nadie le preguntó a mi madre, su única y legal esposa. Actuaron como si nunca hubiera tenido una familia, como si nunca hubiera existido. Les he preguntado docenas de veces a lo largo de los años, ¿quién tiene las pertenencias de papá? ¿Se guardó algo para su hija? Si es así, ¿por qué nunca lo he visto?
Nadie me dio una respuesta real. Algunos dijeron que todo se había vendido. Algunos dijeron que se dividió entre otros parientes. Algunos simplemente se burlaron. ¿Por qué recuerdas siquiera alguna de esas cosas? Pero las respuestas no importan. Lo que importa es que nunca me dieron la oportunidad de elegir. No necesitaba todo. Solo necesitaba una cosa. Algo que me diga que él vivió, que me amó, que dejó una huella en este mundo. Pero ni siquiera tengo una sola fotografía de nosotros juntos. Algunas noches sueño que estoy en su antigua casa. Todo está cubierto de polvo, la luz es tenue, y estoy rebuscando en los cajones, debajo de las camas, detrás de las estanterías, esperando desesperadamente encontrar un trozo de papel que él tocó alguna vez. Entonces me despierto con un dolor que no tiene nombre, el dolor de una niña borrada de la historia de su padre. Así que comencé a hacer preguntas. ¿Tengo algún derecho legal para recuperar esos objetos personales? Ahora tengo 18 años. Soy el único heredero de sangre. Si esos objetos todavía existen, si alguien los está guardando, ¿qué puedo hacer para recuperarlos? No tengo las respuestas, pero sé esto. Si me quedo en silencio, mi pasado permanecerá encerrado en armarios a los que nunca tendré las llaves. Lo que quiero es no pelear, no juzgar. Solo quiero el derecho a tocar una parte del pasado al que una vez pertenecí. No para exigir, pero para entender, perdonar, sanarme. Los adultos de mi familia solían decir: «Eres solo un niño, no entiendes». Pero ahora entiendo más de lo que ellos jamás imaginaron. Entiendo que cuando le quitas las pertenencias de un ser querido que ha fallecido, no solo estás tomando objetos, estás llevándote una parte de su identidad, de su memoria, y el hilo más profundo que los conecta con quienes son. No puedo permitir que eso continúe. No puedo dejar que ellos decidan quién puede recordar y quién está obligado a olvidar. Porque si no puedo recuperar mi memoria, entonces no tengo nada de lo que crecer. Solo un cuerpo de 18 años, a la deriva en una vida sin raíces. No puedo dejar que esto continúe. No puedo dejar que ellos decidan quién puede recordar y quién tiene que olvidar. Porque si no recupero los recuerdos, entonces no me queda nada de lo que crecer. Soy solo un cuerpo de 18 años flotando por una vida sin raíces. Y cuando empecé a hacer preguntas, no solo sobre dinero o pertenencias, sino sobre legalidad, sobre derechos, sobre la verdad, me di cuenta de algo peor que las mentiras: el silencio. Porque o no sabían, o no querían saber. Mi familia no solo se desmoronó por la muerte de mi padre, sino que se hizo añicos por la codicia, la sospecha y el resentimiento. Nadie confiaba en nadie. Nadie escuchaba. Todos se aferraron a su propio fragmento distorsionado del pasado y construyeron su propia versión de la verdad. Le pregunté a mi mamá: «¿Cuando papá murió, había un testamento? ¿Se involucró un tribunal? ¿Había un representante legal para la herencia?» Ella lloró. Luego recordó vagamente que una vez, de pie fuera de la casa de mis abuelos, le hicieron firmar una pila de papeles. Dijo que no entendía lo que estaba firmando. Solo recordaba que no había abogado. Sin explicación. Solo lágrimas. Y la sensación de ser expulsada de todo lo que alguna vez perteneció a su esposo. Le pregunté a mis abuelos: ¿a dónde fue a parar el dinero de papá? ¿Quién recibió la autoridad para manejar los bienes? Dijeron: «El tribunal ya decidió. Eres solo un niño. Deja de cavar». ¿Qué tribunal? ¿Quién presentó la petición? ¿Qué fundamentos legales? Nadie lo sabía. O sí lo sabían, y no querían que yo lo supiera. Incluso mi hermano mayor, el que había sido mi tutor legal después de mamá, evitaba cualquier conversación cuando mencionaba los beneficios, los pagos de sobreviviente después de que papá murió. Una vez pregunté: ¿alguna vez recibí algo? Él solo dijo: «Sí». Pero todo se fue en la vida cotidiana. Tenías un techo sobre tu cabeza, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo estar bien si no sé nada sobre mi propio pasado?
cuando tanto el sistema legal como mi propia familia me han dado la espalda, cuando me dejan juntar fragmentos como si estuviera resolviendo un crimen que ocurrió dentro de mi propia sangre. Fue entonces cuando empecé a ver. Esto no era solo una disputa por la herencia, era una lucha por el poder y el control sobre la información. Todos tenían algo que ocultar, y todos me trataban como si fuera solo un niño tonto, un peón demasiado ingenuo para ver el panorama completo. Intenté preguntar directamente: ¿alguien alguna vez contrató a un abogado? ¿Hay algún documento legal que demuestre que la herencia fue dividida correctamente? Las respuestas fueron encogimientos de hombros. No recuerdo. O peor, ira. Se ofendieron porque me atreví a preguntar, que me atreví a cuestionar. Pero si no habían hecho nada malo, ¿por qué temer a la verdad? Siento que estoy dentro de un laberinto. Cada puerta que abro conduce a un nuevo pasillo, torcido, frío y lleno de sombras. No tengo mapa, sin guía, pero sé una cosa con certeza: no puedo detenerme, porque si me rindo, nadie más intervendrá. No habrá justicia, sin disculpa, sin claridad, solo silencio, y otra generación criada en la oscuridad, sin raíces, despojada del derecho a saber quiénes son. Me niego a aceptar eso, no lo acepto. Me niego a ser tratado como un niño impotente. Me niego a crecer a la sombra de una verdad retorcida, consolado solo por migajas de memoria y compasión. Si no me dan respuestas, las buscaré yo mismo. Empecé en el lugar más sencillo, la oficina del registrador del condado y de sucesiones. No sabía exactamente qué estaba buscando, o incluso si encontraría algo. Pero si alguna vez se había dividido alguna propiedad, tenía que haber un rastro. La ley no permite que una propiedad legal simplemente desaparezca basándose en un rumor. El sitio web de la oficina tenía una herramienta de búsqueda de registros públicos. Escribí el nombre de mi padre y mi corazón se detuvo al ver lo que apareció primero: 2 documentos oficiales listados bajo su nombre. Las abrí lentamente, leyendo cada línea como si estuviera descifrando algún idioma antiguo. Entonces me detuve en seco. En ambos documentos mi madre estaba claramente designada como la fiduciaria, la guardiana legal de la herencia, la persona responsable de gestionar y distribuir la herencia. Incluso había presentado una garantía financiera, una fianza fiduciaria, para asegurar que cumpliera con sus deberes legales. Pero lo que me impactó aún más fue esto. En la sección que lista a los beneficiarios solo había un nombre: mi madre. Sin mención de mis abuelos, sin tías, sin tíos. Nadie del lado de mi padre. Entonces, ¿por qué recibieron el dinero? Recordé la historia que contaron sobre cómo los $250,000 habían sido dados a los abuelos debido a una laguna legal. Pero si mi madre fue nombrada fiduciaria legal, la heredera legítima, y ella lo firmó, ¿de dónde exactamente salió esa supuesta laguna legal? ¿O alguien la engañó para que firmara algo que le quitó su autoridad? Algo que ella no entendía completamente. ¿O hay un tercer documento que aún no he encontrado, y podría ser la pieza más peligrosa de todo este juego? Vi que uno de los registros era un archivo de 100 páginas etiquetado como procedimiento fiduciario, pero no está disponible en línea. Tendré que ir allí en persona para hacer una copia o tomar fotos, y lo haré. Porque ahora tengo la primera prueba real de que algo no está bien. Durante 11 años me han guiado historias vagas, emociones dispersas y promesas vacías. Pero estos papeles no mienten, no sienten, no manipulan, simplemente registran la verdad. Y creo que, si los sigo hasta el final, me llevarán de vuelta al lugar donde todo comenzó, donde mi padre se perdió, y donde me robaron mi legítima reclamación. Ya no estoy solo en este viaje. Tengo pruebas, tengo derechos, y lo más importante, tengo un fuego dentro de mí ahora que nadie puede apagar. Descubriré todo. Leeré cada página.
Hablaré con abogados si es necesario. Y si piensan que me quedaré callado como lo hice durante los últimos 11 años, están equivocados. Si alguna vez has perdido a alguien que amabas y sentiste que te excluían de su historia, no estás solo. Algunas pérdidas no solo provienen de la muerte, sino del silencio, de los secretos, de que te nieguen el derecho a saber o a guardar algo para ti mismo. Crecí con 2 camisas de franela, un puñado de promesas vagas y 1000 preguntas sin respuesta. Pero ahora elijo salir de las sombras. Elijo buscar la verdad. No por dinero, sino porque merezco saber quién fue mi padre y quién fui yo en su vida. Si también estás buscando fragmentos de memoria que te fueron arrebatados, no dejes que nadie te haga sentir que no tienes derecho. Sí, lo haces. Y deberías empezar. Hoy. Esa es la historia de hoy. Si te ha gustado, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete para apoyarnos. Realmente nos ayuda a mantenernos motivados para hacer más videos. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez. ¡Cuídate!